¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Tierra a la vista! ¡Vamos a colonizar Figarol, Carcastillo y el monasterio de la Oliva! Anda, baja, que te vas a matar, que ya estás colonizado. Vale, ya voy. En esta tierra, el pastoreo es toda una tradición. Hoy descubriremos cómo se trabaja. ¡Eh! ¿A dónde vais? ¿Pero qué es para aquí? ¡Trrra! 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 ¡Perfecto! Un brindis. Salud. Buen tiramillas. Surcando las tierras del Reino de Navarra, divisamos tierra, concretamente un municipio que fue colonizado ya en época romana por gentes trashumantes y comerciantes. En 1145, el rey navarro García Ramírez funda el monasterio de la Oliva. Unos años más tarde, Sancho VI el Sabio dona al abad y sus monjes el disfrute de Carcastillo. Comienza así una época de esplendor en la que la historia del monasterio y de la villa se unen. Son muchos los que se acercan hasta el pueblo para trabajar las tierras que los monjes cedían. Pero también hubo muchas tormentas entre clero y trabajadores porque las pechas e impuestos eran altos. Otra fecha importante es 1443, cuando el príncipe de Viana otorga el derecho de aprovechamiento de las Bardenas reales como pueblo congozante. Pero no todo ha sido calma. Surgió la tempestad a principios del siglo XVIII y durante casi todo el XIX, cuando se produce la decadencia del monasterio y de la villa debido a la Guerra de Sucesión o la ocupación francesa durante la Guerra de la Independencia. En 1835, el gobierno desamortizó los bienes del clero y suprimió los monasterios. Hubo que esperar a 1927 para que una comunidad trapense restaurase la vida monástica en la Oliva. Un detalle curioso: la talla original de Nuestra Señora de la Oliva fue transportada hasta Egea de los Caballeros para protegerla de los franceses, que arrasaban con todo, y nunca más fue devuelta, siendo en la actualidad la patrona de este pueblo-ciudad. Una vez enderezado el barco, surge una nueva localidad en el municipio de Carcastillo. Es Figarol. En una antigua finca donada al monasterio se crea uno de los 4 pueblos colonos que todavía existen en Navarra. Fue fundado en 1962 y sus habitantes tuvieron que trabajar duro para hacer fértil la tierra. Hablando de tierra, echamos ya el ancla para disfrutar de Carcastillo, Monasterio de la Oliva y, cómo no, Figarol. Chica Paula, no sé cómo has podido llegar en barco, de verdad. Mira que está el Aragón bajo, ¿eh? Sí, pero bueno, oye. Lo he intentado, Lo has intentado. Pues sí, bien, queríamos colonizar estas tierras y resulta que ya estaban colonizadas. Colonizadísimas están, sí. Y sobre todo por Sara Brun, que ha estudiado, ha recopilado los testimonios, las historias de los pueblos de Carcastillo y Figarol. Y Figarol, sí. ¿No? Sí, la verdad que fue un proyecto bonito. Hace 50 años los pueblos de colonización pues hacían su aniversario y bueno, presenté un proyecto y lo cogieron para hacerles el homenaje que se merecen a los colonos. Hice un libro, una exposición, un documental, lo hice todo allí. Y nada, bien. Y luego aquí en Carcastillo, pues la verdad que un proyecto con el que sueña todo el mundo que le guste la historia y le guste su pueblo, que es escribir la historia de tu pueblo. Y había tanto que contar que van a ser 2 libros, porque solo pude llegar hasta el siglo XIX. El siglo XX ya tenía tanta cosa que dije, esto va para otro volumen. Bueno, pues Carcastillo, a la vez que toda la zona del Valle del Aragón, forma parte de una frontera siempre, que o bien con luchas contra los musulmanes o con luchas contra el Reino de Aragón, esta zona siempre ha estado con movimiento, pero con pocos asentamientos. Sí que tenemos un asentamiento prehistórico, allí camino de la Presa. Luego también seguramente hubo una villa romana allí donde la Oliva, pero hasta que no viene Abderramán III, que viene aquí a pasar y a intentar conquistar Navarra,
como que no aparece mucho en los libros. Entonces la primera crónica que tenemos es de Abderramán III viniendo aquí, planeando su campaña para entrar de lleno en los vascones y conquistarlos a todos, cosa que medio hizo, menos mal que no le salió bien. Y bueno, ahí empieza un poco la historia. Luego Alfonso I el Batallador nos da unos fueros que nos duran muy poquito, unos privilegios, pero enseguida vienen los monjes de la Oliva y bueno, a todo el mundo le convenía que hubiera un monasterio cerca de su casa para que la fe se llevara a buen camino. Y dicen, pues venga, pues todas las tierras que les hemos dado al pueblo, pues ahora van a pertenecer a la Oliva. Entonces la historia de Carcastillo va ligada al monasterio de la Oliva durante 6-7 siglos, que eran como los malos de la película. Era como, llegaban las cosechas, hay que darle la mitad a la Oliva, todo era así. Los impuestos de entonces eran todo el rato a la Oliva, que se daban en la plaza, que luego veremos más tarde. Entonces, bueno, una relación de amor-odio en el monasterio, pero que también sirvió de que para que Carcastillo tuviera un poco más de cultura que el resto de la gente de alrededor, porque al no tener un señor feudal que no se preocupara por la gente de Carcastillo, tuvieron unos monjes que sí que insistían en que los niños estudiaran, que los niños leyeran. Esto estoy hablando de 7 siglos. En esta plaza tenemos una construcción del siglo XV, que es un palacio abacial, que es donde los monjes venían a quedarse cuando eran los días de recoger la pecha, que la pecha era el impuesto que todos los agricultores tenían que darle a la oliva. Entonces, este palacio lo construyó uno de los Radas. Los Radas son una de las familias más importantes de Navarra desde que Íñigo Arista fue rey. Y aparte de ser abades de la Oliva, 2 de ellos, pues bueno, también Ximénez de Rada, el gran histórico, gran monje de la Edad Media, también pertenecía a esta familia. Entonces, en este palacio es donde venían los monjes, donde venía el abad, y se quedaban para controlar todo el trigo que se daba, lo que seguimos comentando, ¿no? Que los monjes queridos, pero bueno, también como eran los que recogían el impuesto, pues mal también con ellos. La Oliva tenía terrenos por toda Navarra. Pero bueno, este era como su pueblo fetiche por estar a 2 kilómetros nada más. Y aquí un poco tenemos la iglesia, que sin duda será la construcción más antigua que tenemos en Carcastillo. Esta iglesia era de una sola nave y llegaba solo hasta arriba del reloj, con una espadaña. Lo de la campana se le añadió luego porque al ampliarse el pueblo como que no llegaban las campanitas que había antes para avisar de misa. Entonces amplían para que llegue a todo el pueblo la hora de misa. Allí a la derecha estaba la cárcel de Carcastillo, esas ventanas que se ven allí. Y bueno, debía haber un alcalde muy picajoso o lo que fuera. El caso es que vino un pobre hombre como que iba de camino a Santiago, al alcalde le pareció que iba a malas pintas y bueno, se inventó una vida detrás del hombre, que si era ladrón, que si era de todo, lo detuvo, lo hicieron andar por un burro medio desnudo por medio del pueblo y ahí acabó en la cárcel y todo porque se le metió a la cabeza. Esto es el siglo XVI, más o menos. Hablando del alcalde, ¿dónde se tomaban las decisiones Las decisiones se tomaban aquí, como en todos los pueblos, no había un sitio específico, entonces era a la salida de la iglesia, en unos casos a veces está tapado y otros no, había unos bancos de piedra, que son esto y enfrente. Entonces yo supongo que uno se sentaría aquí y otro se sentaría aquí, y aquí hablarían y debatirían y se pegarían y todo. O sea, que es que ahora tenemos el culo puesto en un sitio donde han estado gente de hace 7 siglos debatiendo lo que importante que era este pueblo y qué se hacía con él. Y si aquí me imagino que cada uno tendría su sitio, en la iglesia pasaba lo mismo. Sí, en la iglesia pasaba lo mismo. Cuanto más dinero tuvieras, más sitio fijo tenías en la iglesia para sentarte. Y cuanto más tuvieras que pagar, quería decir que a tus muertos, a tus difuntos, si dabas un tanto dinero, se le hacían 20 misas, 30 veces tocaba la campana, o sea, por decirte cifras, más o menos. Pero también tenían un sitio dentro de la iglesia para enterrarlo, porque todo alrededor de la iglesia es cementerio, pero dentro de la iglesia se enterraba a la gente más pudiente. Entonces era en el suelo de la iglesia y luego la familia que sea ponía el banco encima y era la que tenía derecho a sentarse en ese sitio de la iglesia, con sus muertos debajo. Esta casa que tenemos aquí a la izquierda es una casa típica de arquitectura de finales del siglo XIX, principios del XX. Bueno, era una casa familiar donde vivía pues todo el clan, los hermanos, los hijos, una casa enorme. Y también es curioso porque ahí en la esquina era correos y donde se pagaban las nóminas a la gente. Entonces todo el mundo recuerda esta casa como que en la primera mitad del siglo XX todo el mundo ha acabado viviendo ahí, gracias a Dios, a cobrar una nómina.
Bueno, en todas las civilizaciones, y Carcastillo no iba a ser menos, existen porque hay un río al lado. El río no solo sirve de camino hacia otros sitios, o sea, es la vía natural, sino que además hay que tener cerca el agua para poder cultivar la tierra. Otra cosa que tiene Carcastillo, así que bueno, es muy saludable porque tenemos un pinar enorme y muy particular que hace que nuestro aire sea un poquito mejor que el del resto de la zona y de aquí para abajo. Entonces, bueno, la afluencia de gente del País Vasco en agosto es mucha, y una de las cosas que te dicen por qué vienen aquí es porque el aire es muy sano. Y luego también las Bardenas, evidentemente también las tenemos al lado. Somos uno de los 22 pueblos congozantes de las Bardenas por nuestra tradición de que nos hayan dado uso y disfrute de ellas, tanto para la agricultura como para llevar el ganado. Hombre, en las Bardenas te vas a sentir como si estuvieras en el Cañón de Colorado, pero no vas a ver a mucha gente, pero a lo mejor te encuentras a un chico que te va a poder contar muy bien todo esto de la transhumancia y de los pueblos congozantes, que es Javier Ayechu. Javier Ayechu. Y lo puedo encontrar por los alrededores, ¿no? Sí, cógete un mapa y empieza a gritar que ya te oirá, creo. Vale. A lo mejor te pierdes. Voy a empezar a silbar, a ver. Javier. Hola. Hola, muy buenas. Encantada de Igualmente. conocerte. Me ha dicho Sara, vete a la zona de la Portillada, que ahí estará Javier con sus ovejas. A ver, yo pertenezco a una familia ganadera de siempre. Mi padre era ganadero, mi abuelo era ganadero, mi bisabuelo era ganadero, mi tatarabuelo era ganadero. No sé si mi hijo será ganadero. Estudié primero. Tuve mi visita por el mundo y volví. Volví con vocación, con el corazón en un puño, volví otra vez al campo, a la naturaleza, a los animales y a seguir haciendo lo que había hecho mi padre. Aquí estás en permanente relación con el campo, con la naturaleza. Estamos, como decimos los pastores, en un negocio de sangre, un negocio que te implica totalmente, pues porque son seres vivos, son parte de ti, es como si fuera tu familia. Algunas veces mi señora dice que son más que mi familia. Es una manera de entender la vida, es un apego a la tierra, es algo que te agarra y ahí estamos. Esto es una manera de aprovechar recursos que prácticamente no se pueden aprovechar de ninguna otra manera. Entonces, pues aquí esto es una rastrojera y entonces, pues una vez que se ha levantado la cosecha, entra el ganado. También estas van a ir a unos pastos y la función del pastoreo es siempre hacer lo que la oveja quiere. Y la oveja lo que quiere es tener paz, tener tranquilidad, comer lo que a ella le apetece, beber agua fresca y tener el tiempo necesario para realizar eso de la mejor manera. Pastorear es paz, paz, paz y paz. Ahora las estamos molestando un poquito. Para mí el paso es el recuerdo de año tras año de haber venido con mi padre y luego haber venido yo y ver a los pastores que bajaban de la montaña como en su tiempo bajó mi padre y cumpliendo un rito que es milenario y que me fastidiaría que se perdiera. Que es verdad que se van cambiando las épocas de pastoreo en Bardenas, pero que es una manera que tenemos los pastores para comunicar a la sociedad que estamos vivos, que realizamos un trabajo excepcional, vocacional, artesanal y que estamos criando un cordero que es una maravilla, es verdad, y que tenemos que comer cordero y que el cordero es el producto de este trabajo y de esta manera de entender la vida. La vida de la Bardena era una vida muy dura. Recuerdo perfectamente, mi madrina era panadera, como hijo de buen ganadero que llegó a un pueblo, y su hermano era el cabo guarda de las Bardenas, que era Francisco Barrachina. Yo recuerdo de ese tiro, de los pastores volviendo a Carcastillo a comprar el pan, a echarse un par de copas por cambiar de aires. Tiene mucha relación con los pastores porque aquí prácticamente se unifica la cañada de los roncaleses y de los alacencos.
Entonces aquí en Carcastilla hay muchos apellidos que proceden de la montaña. Está Bosgarde, está Miqueleiz, está Irigoyen, hay Ezpeletas, hay... Ha sido una relación de... Yo creo que los pastores también bajaban a la ribera a conocer las mozas de la ribera. No solo a pastorear, no solo a pastorear. Si tenían el acierto y la suerte de encontrar una buena moza en la ribera, pues era completo la labor que hacían. ¿Y los de aquí qué tal lo llevaban? Eso Los de aquí me imagino que lo llevarían bien. Me imagino que lo llevarían bien. Aquí los labradores roturaron la Bardena y pasaban muchas temporadas en la Bardena, y la mujer era también un sustento para poder hacer ese tipo de actividad. Era una manera, o sea, una pieza fundamental y a veces poco reconocida. ¿Y con quién puedo hablar? Prueba con Gudelia. Con Gudelia Avendaño. Pues Javier, muchas gracias por habernos atendido. De acuerdo. Gudelia, muy buenas. Hola. ¿Me ¿qué puedo tal? sentar? Sí, hija. Sí, con tienes mucho tiempo gusto. para charlar conmigo un Pues rato. un ratito. Pues si quieres te ayudo, ya que te queda poco. venga. Es que he estado con Javier. Me estaba contando que las Bardenas han sido una parte importante de vuestra vida, Sí. y que incluso las mujeres tenían un papel destacado. Sí, porque mira, mientras los padres, en este caso mi padre, iban con otros que le ayudaban a segar, a trillar, Vosotras ibais el fin de atender semana a los hombres, más que al campo. En mi caso y en mi casa no nos dejaban ir al campo a hacer faenas. O sea que íbamos para atender a los padres, a que tuvieran la comida y todo preparadico. Y así pasamos. Si les hacía falta algo en el campo, agua, lo que sea, ahí estábamos nosotros para ir. Y nada, por lo demás pasábamos ahí la semana. A la semana veníamos y volvíamos a llevar todo, porque había que llevar la comida, conejos, el pan, todo lo que hubiera. Algunas veces cazaban allí, ponían un lazo que no estaba permitido, pero donde había, y cazaban conejos y mataban para hacer el rancho. Eso. Y luego a la tarde se llevaban, nosotros por lo menos, el jamón, las magras que llamábamos, con pimientico y tomate al campo para merendar. Pero hubo años que no había casi agua y había que ir a buscarla por la parte de Sadaba, hacia Aragón. Yo andando, pero mi padre con las caballerías y el carro. Y luego se traía la mies también en el carro. Pasaban un barranco que era más malo que aquel, y muchas veces ni podían las caballerías, de tan lleno que iba el carro, tenían que descargar a medio del barranco porque no podían, y luego vacío y luego volver a cargar. Gudelia, ¿cómo era la vida en esa cabaña? Porque Oh. no teníais agua, no teníais luz. No, ni luz ni agua, y a dormir en la paja. Y creo que dormías fuera, porque te daban miedo los ratones. Y las ratas y todo lo que podía pasar adentro me daba un miedo, prefería al aire libre. Yo le pasaba mal. ¿Y te enamoraste de algún roncalés? ¿O No, algún pastor éramos de las muy crías, cañadas? entonces tan crías nada. Hombre, con 18 años, Ya, 19... Luego sí que teníamos amigos en la montaña, porque antes bajaban andando, pues les tocaba encerrar en un corral que tenemos aquí mismo, y eran amigos de la familia. Y venían aquí, y venían luego las hermanas de ellos a estar aquí en el invierno porque aquí se estaba mejor. Y nosotras en el verano íbamos allá a pasar unos días con ellas. Pues muchas gracias por todo. ¿No queréis una cervecita o algo? No, pero no. sin alcohol. No, con las alubias que ya están limpias ya me vale, ¿eh? ¿Ves? Ya. Venga, muchas gracias. Adiós. Hola, Está rica. ¿te gustan? Uy, sí, hola. Hola. Estaba probando la uva, como Carcastillo y Figarol. Es zona de viñedos, pues voy a catar la uva. Eres uno de los propietarios de la bodega Azul y Garanza. Sí. Lleváis 15 años. El proyecto surge cuando mi padre planta viña en una tierra heredada de mi abuelo, aquí, digamos, en el borde con las Bardenas Reales. Y con esa viña empezamos
Carcastillo siempre ha sido una zona de mucha tradición vinícola, con muchos viñedos, y de hecho tenía su cooperativa que la hicieron en el año 40, se cerró en el año 80 y nosotros la adquirimos en el 99 para reformarla y empezar con nuestro proyecto, que es Azul y Garanza. Que bajo la influencia del desierto el clima es muy extremo, lo que es ideal para el cultivo de la vid de calidad. Los suelos son muy pobres, hace mucho calor en agosto, pero es por el día, por la noche también baja mucho la temperatura. Eso mantiene que el grano de uva tenga un gran equilibrio entre azúcar y acidez. Y luego salgan vinos muy equilibrados y muy estructurados. Lo que tiene también es muy baja precipitación y muchas horas de sol, lo que también hace que este viento, que esté muy aireada, entonces apenas hay humedades, entonces la uva apenas tiene enfermedades, lo que también es ideal para el cultivo ecológico, que es en lo que también estamos certificados 100%. El castillo estaba lleno de viñas y casi todo el pueblo era cooperativista. Desde el año 40 que se fundó, pues en función de los kilos que aportaba el viticultor, le correspondían unos litros, iban con la cartilla, las garrafas, en la que le restaban los litros que se llevaban. Digamos, en el concurso de vinos ecológicos en Alemania hemos llevado un gran oro y un oro, con el garciano y el blanco. Oiga, mira, pero si tienes ahí una botella de vino. Mira, Paula, este es mi vino. Este es nuestro vino desierto, que hemos tenido mayor reconocimiento fuera de España que aquí, en nuestras fronteras. De hecho, el 95% va a mercado exterior. Sí. ¿Y en qué países se puede saborear estos caldos? Pues en toda la Unión Europea, en Japón, en Estados Unidos, en Australia, en Hong Kong. Sí. Creo que este vino lo ha saboreado Beckham. Sí. ¿Puede ser? Sí, es una anécdota. Nos llamaron una noche el distribuidor de Madrid, que le había llamado el sumiller del restaurante de Madrid, diciéndole que en ese momento Beckham estaba bebiendo nuestro vino. ¿Me puedo quedar aquí? Claro. ¿Sí? Además, enseguida, mañana empieza la vendimia, así que... Ah, y hay que trabajar. Sí. Uy, se me hace muy tarde y se me va el autobús. Adiós, gracias. Nada. Adiós. Hola, buenas. Hola, ¿Pero qué estás montando? estoy montando pues una ala delta. ¿Desde aquí os tiráis? Sí, eso dicen. Nos tiramos, yo diría más bien que despegamos, como los pájaros. Es una de las cosas que más me gustan y en eso estoy. ¿Has practicado siempre esta modalidad? Sí, siempre la ala delta. Lo que pasa que últimamente ya como tienes menos tiempo libre y lo que quieres es volar, pues ya me pasa un poco al motor. Aquí tenemos el motor. ¿Vas sentado aquí? Sí, espera que termine de darle la vuelta. ¿Quieres que te ayude? No, va a ser mejor que no. ¿No te fías de mí? No. ¡Qué bien! Y Fernando, ¿no serás de los que también suele fabricar alguna parte de su...? Sí, este mismo me lo he hecho yo. Es un poco, se nota, ¿no? Es un poco así, se ve que está hecho artesanalmente. Y bueno, me va bien, me gusta cómo ha quedado y con este es con el que vuelo. Se tiene uno que fiar de sí mismo, sí, ¿no? Sí, mucho. La verdad es que sí. Hasta ahora me ha ido bien y confío mucho, plenamente en mí. Yo creo que nací ya con esas ganas de volar. Y empecé pues allá en el 88, creo que fue un año antes de ir a la mili. En el 88 es cuando hice el cursillo y prácticamente no he parado. ¿Y qué te gusta más, volar con motor o sin motor? Muchísimo más sin motor. Sí, sin motor es lo más. Es lo más parecido al vuelo libre. Es que eres igual que un pájaro. Y hoy parece ser que está apuntando como que no. Veo que hay mucho desarrollo y mucha inestabilidad. Pero bueno, siempre lo intentas. Muchas veces hasta que no llegas al campo, pues no sabes realmente si se puede volar o no. Pues la tormenta es el peor enemigo que hay. Que te coja una tormenta, estás jodido. Poco tienes que hacer. Si tienes una ala que es muy rápida y avanza más que la tormenta, pues bueno, aún te podrías escapar, pero tendrías que ir muy lejos. Si te coge una tormenta, bien cogido, vas a los 9.000 o 10.000 metros, pero muy fácil. Y ahí arriba, a esa altura, hay muchísimo frío. O sea, morirías congelado casi seguro. Pero hacerme daño, hasta ahora no me he hecho daño.
Igual un mal aterrizaje así, pues un rasponazo o caer un poco así, pero nada más que sea así, que sea brusco. La verdad es que bueno, es peligroso, aunque el peligro muchas veces te lo buscas tú, pero no deja de ser algo que estás en el aire. Y luego una sensación de, no sé, de poder, es otro entorno. Del cinear, por ahí, no sé. ¿Qué es lo que has Me visto encanta. desde ahí arriba que no se te olvida? Pues el volar con los buitres, o sea, meterte en una térmica con ellos. Una térmica es una columna de aire caliente que como sube la columna, pues si tú estás ahí dentro de la columna, pues subes con ellos, o con lo que hay ahí. Vas subiendo con ellos hasta el punto que llegas a lo que es la nube, la base de la nube, te metes dentro de la base de la nube, o sea, desaparece el suelo y apareces por encima de la nube. O sea, eso es algo que te lo estoy contando, pero es que lo tienes que vivir. ¿Qué envidia me estás dando? ¿A que sí? Sí. Ya sabía. Y yo no puedo volar, ¿no? Hoy no, Por el viento. por el viento. Si no te lo dejaría, ¿eh? Sí. Porque creo que tienes el carnet, ¿no? Sí, sí. Sí, te creo. Yo llevo mucho tiempo volando. Sí. Vamos, soy toda una experta. Sí. Bueno, me voy, ¿eh? Pues oye, si te vas nada, pues para otro día. ¡Adiós, Fernando! ¡Ahora vuelvo! Hola, muy buenas. Hermano Daniel, ¿qué tal estás? Bien, gracias a Dios. Te puedo tutear, ¿no? Sí, no faltaba más. Bueno, estamos en el monasterio de la Oliva, uno de los monasterios más antiguos del Reino de Navarra, ¿no? Sí. Y digamos que es el ejemplo para edificios que pertenecen a la Orden del Sí. Císter. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues la Oliva se funda hacia 1150 y parece que el que hizo el monumento fue el arquitecto Garción, que en ese momento, segunda mitad del siglo XII, está construyendo la Catedral del Santo Domingo de la Calzada. Viene al monasterio, era un buen arquitecto, y los monjes le dicen, como arquitecto, respetamos sus criterios, pero usted respete nuestros criterios de sencillez y de sobriedad. Bueno, parece ser ahí distintas versiones cómo se fundó la Oliva. Algunos dicen que el primer monasterio que se funda en Navarra fue el monasterio de Fitero. Y de ahí salieron dos como colonias, granjas, uno a la Oliva y otra a Veruela, al pie del Moncayo. Con el tiempo, estas células, diríamos, monásticas, se independizaron y brotaron los monasterios. Y por eso en la portada de este monasterio de la Oliva tenemos al abad de Fitero. De San Raimundo de Fitero, que sería, ¿cómo le ponen ahí, siendo de la época y eso? Como homenaje o reconsideración a él. Tiene San Bernardo una frase dirigida a los caballeros del Temple, la orden de los caballeros medievales, y le dice: a Dios le gustan los corazones puros, no el oro en los muros, la sobriedad de los edificios. No hay apenas adornos, casi las líneas puras arquitectónicas, y sin embargo, sin tener nada, tiene ese atractivo, es como un vacío que llena un poco el que tiene la iglesia esta. Dice: brillan los templos, las iglesias, con oro, plata, piedras preciosas, para recreo de los ricos, y muere la iglesia desnuda en los pobres. La gente pobre moría de frío y de hambre en el entorno. San Bernardo pues fue un poco contra esas actitudes. Llama la atención también la acústica. Sí. Y aquí Sí. Se estudiaba mucho para, Sí, para que los monjes pudiesen cantar, ¿no? Exactamente. La acústica es un tema que se está estudiando bastante ahora de las iglesias antiguas, y hay un fenómeno que está descubriendo una serie de orificios en el centro de la bóveda. Hay 16. Los monjes medievales recogen esta técnica para resaltar sus valores, el canto coral. Padre Daniel, yo estoy buscando la paz y la tranquilidad, Sí, porque este programa es que al final una acaba mal, necesito redimirme de mis pecados. Sí, sí. Yo no sé si podremos hablar de la Orden del Císter y un poco la vida comunitaria que lleváis. sí, sí. Precisamente la Orden del Císter es que busca la paz. Son 20 monjes, no es uno el que funda la congregación. Que son los 3 monjes rebeldes que decíamos en ese libro, que se van de un monasterio para fundar un monasterio nuevo, pero más fiel a la tradición de la regla de San Benito.
La sobriedad, el trabajo manual, la oración, etc. La comunión fraterna, siempre juntos, estudiamos juntos, siempre en comunidad, es una de las características. Y luego pues el trabajo manual, el estudio y el coro. El canto coral es lo más importante porque San Benito dice en la regla: nada se anteponga a la celebración del culto divino en el monasterio. Nos levantamos a las 4:10 de la mañana. Luego a las 4:30 hay que estar ya en el coro para cantar, con las cuerdas afiladas porque comienza el concierto. Comienza el pipa. Luego tenemos hasta las 6 más o menos, estamos en la iglesia, parte cantando, parte oración personal. Entre 6 y 7 tenemos el desayuno. A las 7 los días de labor tenemos la Eucaristía, que los días de fiesta es a las 12. Y luego durante el resto se van alternando durante el día el trabajo, el estudio y las horas del oficio divino. Un poco lo que viene a ser el número redondo, pues 4 horas de coro, 4 a 6 horas de trabajo, y esas horas intermedias, pues bueno, pues los quehaceres de casa, el estudio, etc. Claro, porque hay que hacer la casa, claro, en la que viven todos los hermanos. ¿Cuántos sí, en total? 12 somos de comunidad. 12 en la comunidad, y habrá que preparar la mesa. Claro. Luego, ¿no? Cada uno tiene su oficio. Hay un cocinero, pues hay un encargado de la ropa, otro pues de la limpieza de la casa. Bueno, en el siglo XIX hubo 3 expulsiones en 35 años en la comunidad. La primera fue la invasión napoleónica de 1808 a 1814. Esto lo ocuparon los franceses, fin, es cosa de la historia. En 1800 vuelven los monjes, bueno, comienzan a reconstruir lo que quedaba. En 1820 otra expulsión, el trienio constitucional. Bueno, cambia las situaciones. En 1923 vuelve la comunidad y si quedaba algo por construir, van reconstruyendo, y en 1835 ya la desamortización de Mendizábal. El 1 de octubre de 1835 viene una columna militar de Tudela y se lleva a la comunidad. ¿Y después cuándo se vuelve a ocupar el monasterio? Se vuelve a ocupar el 27 de mayo de 1927. Y desde entonces ya habéis estado aquí. Ya no se ha interrumpido más. Pues nada, que igual me quedo, ¿no? Bueno, un crusquillo no te faltará. No. ¿Y qué labores puedo desempeñar? Muchas no te faltan. ¿Cantar? Bueno, no. Mira, el canto no es que aquí no hay problemas de canto. Hombre, pero... Sí, los conciertos, mira los pajarillos. Sí. Están los canarios, están las urracas, están los cuervos y todos hacen la armonía de la creación. ¿Me estás llamando urraca? No, digo... ¿Me estás llamando urraca? No, digo los pajarillos. La excusa para no quedarte, esa no vale. Hola, Felipe. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, ¿ya he llegado a Figarol? Otra de las localidades de las que vamos a hablar en el programa Tiramillas, porque pertenece a Carcastillo. Sí. Y es un pueblo nuevo, ¿no? Podemos decir. Sí, nuevo, tiene 52 años de historia. Figarol surge a raíz de que en la Segunda República se creó una ley que no se aplicó hasta finales de los años 40. La ley de colonización de zonas regables que se creaban a raíz de ese plan hidrológico nacional. Con eso se crearon en España algo más de 200 pueblos. El plan partía básicamente de nivelar las tierras, hacerlas regables y después buscar personas que estuvieran interesadas en venir a ocuparlas. Aquí en Figarol, como se creó en un territorio que eran comunales de Carcastillo, se dio preferencia a los vecinos de Carcastillo para venir a ocuparlo. Como con los vecinos de Carcastillo no se cubrieron todos los puestos, se dio opción a gentes de otros pueblos de Navarra, y por eso vinieron gente de Buñuel, Fustiñana. Bueno, requisitos, pues había muchos, aunque algunos de ellos no se llegaron a aplicar. Uno muy importante era el ser agricultor, tener una experiencia mínima de 2 años, tener una edad comprendida entre los, creo que eran 25 y 50 años, estar desprovisto de taras hereditarias como sífilis, tuberculosis, alcoholismo, estar provisto o demostrar
una moral adecuada, etc. Y después se valoraba el tener el número de hijos y sobre todo que los hijos fueran varones. Y después había una normativa también por la que los colonos se podían expulsar si no habitaban la casa, si no seguían la tierra de forma adecuada. Cuando llegaban se les entregaba un lote de tierra de unas 10 hectáreas aproximadamente, una vaca, una yegua y un carro. Había una curiosidad que era la forma de pagar la yegua y la vaca, que se pagaba con una cría, pero que tenía que ser hembra. Entonces todos los colonos que querían, pues cuando la vaca o la yegua se quedaba preñada, todos querían tener un macho, porque de esa forma pues no tenían que entregarlo. Y después la tierra y la casa, en principio se pagaba con la mitad de la cosecha. Yo me imagino pues el sentimiento un poco de pena de alejarse de sus raíces y demás, y entonces esta gente, Figarol lo consideraba como un sitio en el que estaba, en el que tenían muchas ilusiones por salir adelante, por crearse un patrimonio que en sus lugares de origen pues prácticamente era imposible que lo consiguieran, y poco a poco pues fueron haciendo Figaro, con muchos sudores, muchos trabajos y muchísimas penurias. Curiosidades, en un pueblo tan pequeño existen pocas. Tenemos calles con nombres de animales, el ciervo, el perro, otros de árboles y plantas, la calle del Olmo, calle del Tomillo, calle de la Paja. Yo digo que a los que pensaron en los nombres de las calles se les agotaría la imaginación, porque ya pusieron a una calle, que es la que estamos ahora precisamente, la calle sin nombre. Y después, en cuanto a vecinos, pues podríamos hablar de una familia en la que tuvieron 17 hijos. ¿17 hijos? 17 hijos. Nuestro mejor deportista, que es Juan Peralta, que es campeón de España de ciclismo en pista en varias modalidades, y del que me da mucha pena que tenga tan pocas ayudas, porque casi se tiene que solucionar la vida por su cuenta. Otros vecinos ilustres que tenéis aquí son los mosquitos, de Sí. gran tamaño. Bueno, Que los si estamos tenemos que padeciendo. hacer algún día, será el día del mosquito en este pueblo, y sobre todo para los de fuera. Oye, ¿y es cierto que los vecinos, en vez de echarse una loción o algo, se echan directamente el insecticida? Pues algunos sí, por ejemplo yo. Felipe, cuando llegaste aquí hace 40 años a Figarol, ¿qué pensaste? ¿Dónde me han mandado? No solo dónde me han mandado, es que yo una hora antes de pisar este pueblo no sabía que existía. Entonces vine a pedir la plaza de maestro interino, me la dieron precisamente porque no tenía coche y no me iba a marchar todos los días a mi pueblo, yo soy de Miranda de Arga, y aquí es que me he quedado, no lo cambiaría por nada. Podrías hablar con Jesús Morales, que es una persona que además para estas cosas se presta. Gracias, Felipe. De nada. Jesús. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Gracias. Me ha dicho Felipe que me estabas esperando aquí en la escultura en homenaje a los colonos que llegaron a El Figarol en 1962. Sí. Y en tu caso, un año más tarde. 63. O sea que fuiste de los primeros. Sí, de los primeros. El segundo grupo. Yo, como allá en mi pueblo no tenía nada, En Buñuel. en Buñuel, yo dije, pues me voy a Andesea para ver si hago algo. Y aquí vine, pues con ilusión y mucho amor. Eso, la mitad para ellos y la mitad para nosotros. Bueno, pues así fuimos 2 años. Yo no cogí porque venía, que era tierra muy pobrecica, y venía canso perdido de trabajar allá en el lote desde el hacer de día hasta que se hacía de noches. Y resulta de que venía cara a casa y venía y decía, tu tierra grulla aunque sea con una pata. Las veces que lo diría viniendo cuando venía lacio como una berza. Vamos, que los inicios, Jesús, fueron difíciles. Vamos a dar una vuelta mientras seguimos charlando. Al 4.º año ya me dieron toda la cosecha para mí
porque del tercero había quedado para cobrarse lo del cuarto. Entonces el cuarto año me dieron toda la cosecha para mí. ¿Y por qué viniste aquí a El Figarol? Pues, ¿Por qué echaste esa instancia para conseguir...? Sí, instancia hice 2 veces. Lo que una vez no la rechazaron de Zaragoza o de fuera, no la rechazaron y después tuve que echar de segundas otra vez. ¿Y cuando te dijeron que ya tienes...? Ya viene, ya está aprobado. Que para tal día hay sorteo en Carcastillo a tal hora a las 11 de la mañana, y tal día hay sorteo. Con que vine y efectivamente me tocó el lote. No era bueno, era de sarda, pobrecico y desgraciadico, con muchas piedras. Miles de toneladas se sacó al diario. Para mí es un orgullo, es el colono. El colono es un hombre decidido, voluntario y trabajador. Eso es el colono, porque si no, no eres buen colono. Y se regaron con gotas de sangre los claveles que allá en las Bardenas nacieron y se regaron con gotas de sangre. Ni el calor ni el cariño bastaron, murieron. Ni el calor que le diera una madre. María, ¿Qué? muy buenas. Buenas. Que venía a darle la enhorabuena por tener 17 hijos. Sí. ¿Me puedo sentar a charlar un poquito contigo? Siéntate, pero es mala hora, que es la hora de la comida. Nada, que yo soy muy breve. Que me ha contado Felipe que en su día le dieron un premio. Sí, 30.000 pesetas en aquellos tiempos. No me puedo quejar, porque yo no vine de Colona, yo vine de Perito. Teníamos que entregar todo a colonización, pero teníamos un jornal. ¿Piloto? Sí, piloto de que se ponía... La gente no quería poner árboles, no querían... Y él, pues tuvimos el lote todo de árboles, de frutales, para que la gente viera que sí, que se podía hacer. Nosotros teníamos que entregar lo que cogíamos, lo que entregábamos. Pero tampoco te voy a decir que no entregábamos todo. Teníamos que comer. 17 hijos. Y yo ya vine aquí con 7 hijos y uno a punto de nacer. Oye, ¿y cuántos años estuviste embarazada? Pues mira, los 2 primeros se llevan 1 año menos 11 días, no te digo más. Madre mía. Y los otros se llevan, pues, 20 meses, 15 meses. Y o sea, en 26 años. En 26 años tuve 17. Madre mía. Que sí que teníamos un jornal y teníamos una vaca y de eso, pero las dolores de cabeza eran para mí. ¿Tienes buenos recuerdos de tu juventud con tantos niños por casa? Pues, ¿qué quieres que te diga? No me quejo, pero tampoco es viva la pepa. Pero cuando llegaste desde Lérida, en un camión, hasta Figarol, ¿qué dijiste? No sé. ¿Dónde he aterrizado? Pues tampoco estaba muy bien allá, no te creas. ¿No? No. ¿Fue una oportunidad para vosotros para salir adelante? Sí. En aquellos momentos sí. María, muchas gracias. Ayer. Te voy a dejar que hagas la comida, no vaya a ser que vengan los hijos y no esté hecho el menú de hoy. No. Adiós. Hasta luego. ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas, Paula? ¡Sube! ¿Pero qué hace aquí un barco? ¡Sube! Vamos a dar una vuelta. Vale, toma, que lo necesitaremos. No jodas, que no se va a hundir. Muy Buenos buenas. días, muy buenas. Ay, que me mareo. Aquí tienes Mareadas, ¿no? tus salvavidas. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Oye, ¿pero qué hace este barco aquí? Pues ya ves, lo más normal que se puede encontrar uno en la ribera, ¿no? Sí, sí, sí. A las aquí... puertas de la Bardena, fabuloso, ¿no? Ah, este va a ser uno de los barcos que se construyó para la Armada Invencible gracias a la madera de las Bardenas. Claro, pero a nosotros no nos vencieron. Somos invencibles. Los mejores que aguantamos.
¿Qué te parece si vamos a proa y seguimos hablando? Perfecto. Venga, con cuidado, Ven aquí. Bueno, Rafa, ¿pero qué hace este barco aquí? Lo primero y lo más importante es causar la sensación, ¿no?, de ver aquí semejante aparato, ¿no? Este barco viene de San Sebastián. Lo trajimos un poco, bueno, pues porque nos gusta el tema y nos parecía interesante traer algo diferente aquí a la ribera, ¿no? Este barco ha sido siempre un merlucero y ha estado navegando unos 30 años. Este amigo nos lo dio, pero el coste de traerlo, arreglarlo, ponerlo aquí, pues posiblemente sea superior a cualquier apartamento en Benidorm, por ejemplo. Con el barco llevaríamos aquí unos 8 años, trabajando en el albergue 15 años y en el pueblo yo soy hijo de un colono. Yo llevo aquí 52 años. ¿Y cómo ha sido tu infancia en Figarol? La más divertida del mundo. Creo que hasta una pareja pasó la noche de bodas aquí, en este barco. Han pasado varias parejas ya de matrimonio, sí, recién casados. Los franceses son muy importantes en esta zona, les encantan las Bardenas reales, ¿no? Pero por aquí también han pasado muchos famosos. Por aquí pasó un hijo de un príncipe de los Emiratos Árabes. ¿Ah, sí? ¿Con todo su séquito y todo? Haciendo una carrera de caballos en la cual ganó él. No se alojó aquí porque, bueno, por eso para ellos esto es complicado y se fue a dormir a Londres. Y luego ha pasado al Escrivillé, una hija de François Mitterrand. Que igual encuentro la tranquilidad y la calma aquí en este barco. No te quepa la menor duda que aquí vas a estar como en tu casa, no mejor. Pues podemos pasear, podemos hacer excursiones, podemos montar en quads, montar en caballo, montar en un 4x4. Yo creo que tienes una oferta, vamos, a tope, ¿eh? ¿Todo eso me ofreces? Y mucho más. Vamos, que yo me quedo. Ahí en Figarol, en Carcastillo y en el Monasterio La Oliva, en toda esta zona. Perfecto. ¡Oh! ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Si vieras lo que estoy haciendo. Pican, pican los mosquitos. Pican con gran disimulo. ¿Tú conoces el programa, hijo mío? Este vive en Pamplona, Tiramillas. Sí, pues aquí me tienes de protagonista.